Hola amigos, les habla Ariel Ben Abraham. Esta semana continuamos la ampliación de nuestros comentarios sobre la conciencia mesiánica en la profecía judía en nuestro blog Amor de Dios. Y en esta ocasión nos referimos al comentario número 35 de la serie sobre los mensajes del profeta Isaías en torno a la redención final en el judaísmo. Empezamos el comentario citando el versículo primero del capítulo 13 de Isaías. Dice así: la carga de Babilonia fue vista por Isaías, el hijo de Amós. Interesante, la carga de Babilonia. Es interesante porque ahora comienzan una serie de comentarios del profeta sobre cargas. Habla de la carga de Egipto, de la carga de Asiria. Realmente son cargas. Imagínense ustedes Babilonia, ¿no? Recuérdense que el reinado babilónico fue el que destruyó el primer templo de Jerusalén. O sea que estamos hablando de cualidades, tendencias negativas en la conciencia, capaces de destruir nuestra conexión con Dios. O sea que no tomemos esto, o sea, es una carga en el sentido de que pesa. ¿Qué es lo que pesa nuestra conciencia? Lo que pesa nuestra conciencia es lo que ponemos en ella. Entonces la idea es, ¿qué es aquello que ponemos en la conciencia que pesa tanto? Acá en nuestro blog lo llamamos las fantasías e ilusiones de ego. Cuando estamos hablando de fantasías e ilusiones de ego, estamos hablando obviamente de aquello que nos lleva a fantasías e ilusiones materialistas de ego, que son auspiciadas, que son impulsadas, generadas, causadas por envidia, ira, lujuria, soberbia, indiferencia. En fin, todas aquellas cualidades negativas que nos llevan a alejarnos de aquello positivo que hemos dicho acá, que son los modos y atributos de amor. O sea, todo lo que es bueno, todo lo que es positivo, es contrario a estas cualidades. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hablamos de la carga de Babilonia, estamos hablando de algo que realmente no nos impide, que nos impide más bien, nos impide movernos en la dirección que necesitamos, que es la dirección del amor de Dios manifestado a través de todo lo bueno que hay en nuestra conciencia. Lo que llamamos los modos y atributos de amor como manifestación material del amor de Dios. Hemos dicho y vamos a seguir repitiendo que amor es nuestro nexo común con el Creador. Es lo que nos une al Creador. Y eso lo materializamos, lo hacemos concreto a través de lo que es bueno. O sea, amor en este sentido no es una palabra abstracta, es una palabra muy concreta. O sea, cuando dice ama a tu prójimo como a ti mismo, hay que definir qué es eso. Entonces empezamos a hablar de todo lo bueno, todo lo que caracteriza lo bueno y hacerlo prevalecer además. Bien, entonces comenzamos comentando este versículo diciendo: el profeta confronta la carga de Babilonia como el producto de las fantasías e ilusiones de ego, lo que acabamos de decir. Las consecuencias de falsas creencias y sentimientos de carencia que conllevan a envidia, avaricia, lujuria, ira, soberbia, indolencia, indiferencia, crueldad, y sus causas y efectos negativos, que son la carga pesada en la conciencia humana. Estamos hablando realmente, si miramos los periódicos todos los días, esa es la carga que tenemos en nuestra conciencia, todas las cosas malas que hay. La crisis, la violencia, las matanzas, los secuestros, las guerras civiles, ¿todo a nombre de qué? O sea, búsquenme una guerra civil que diga en África o en cualquier país donde hay guerra. Siria, recientemente Egipto, Libia, países que han tenido confrontaciones dentro de su propia población. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay detrás de eso? ¿Cuál es la agenda? Vamos al caso de Egipto, por ejemplo. Está la hermandad musulmana que le da
recibe más bien un golpe de estado de los militares egipcios, que consideran que la agenda de ellos no es la agenda que los egipcios quieren, ¿no? Sin embargo, el tipo lo eligieron por voto popular. Bueno, ¿cuál es la agenda de la hermandad musulmana? Imponer la Sharia. La Sharia es la ley musulmana impuesta por los fundamentalistas islámicos. Cuando decimos fundamentalismo islámico, aquí no se escapa nadie. O sea, esto no es Jordania, no es Marruecos, en que hay cierta coexistencia, ¿no? O sea, existe la ley musulmana, la islámica, pero a su vez hay otra gente que no sigue esa ley y no hay ningún problema, no los mata, no los ahorca, no los apedrea. El caso de los fundamentalistas es distinto. El caso de Irán, el caso de lo que iba a pasar en Egipto, hasta que hubo un golpe de Estado, querían imponer una ley en la que ahí no se escapa nadie. De hecho, hubo matanzas, todavía las hay, de coptos, de cristianos y de sectas, inclusive sectas musulmanas que no son fundamentalistas, que las sectas fundamentalistas obligan a que sean como ellos. Es una de las broncas que hay entre las sectas que tienen ellos. Los chiitas, los sunitas, los no sé quéitas, los no sé, se andan peleando entre ellos a ver cuál de ellos tiene razón y quieren imponer su propia verdad. Pero la idea es, en vez de hablar de todas estas cosas abstractas, ¿cuál es la agenda realmente? Someter la dignidad humana. Someter a la humanidad a dictados basados en su ideología. Entonces, cuando estamos hablando de qué pasa en África, porque estas tribus en África se están matando unos a otros ante la indiferencia del resto del mundo. Quieren imponer una agenda unos sobre otros, una agenda basada en intereses específicos. Vemos en Kenia, vemos en Somalia, vemos en Sudán, vemos que hay una confrontación entre distintas tendencias que están peleando básicamente contra guerrillas musulmanas que tratan de imponer su ley sobre ellos. Entonces, todo lo que es el África subsahariana, ustedes ven problemas. Nigeria, hay Costa de Marfil. El mundo está en guerra. La cuestión es, ¿de qué se trata esta guerra? El yihad islámico es una guerra contra el mundo, una guerra contra la gente que no es musulmana. Es una guerra mundial. Tumbaron 2 torres en Nueva York. La cosa es seria, es una guerra. Que la gente no la quiera ver es otra cosa, pero es bastante claro que la hay. Y es la guerra entre lo bueno y lo malo, básicamente. Siempre las guerras se basan últimamente, como dicen los mexicanos, entre lo bueno y lo malo. Entonces, la guerra del narcotráfico, por ejemplo, dice, bueno, ¿y cómo se ubican dentro de este contexto la guerra del narcotráfico? Bueno, el narcotráfico de por sí, o sea, el narcótico es algo malo. Narcotiza a la gente, la vuelve idiota, la vuelve adicta, etc. Eso es malo. Entonces, ¿qué pasa? La guerra está contra todos aquellos que están en contra de imponer una agenda mala, una agenda negativa que es el narcotráfico. Entonces, hay guerra entonces. Lo interesante es que hay guerra dentro de ellos. O sea, los malos se pelean para ver cuál de todos es más malo, el peor en este caso, para imponer su agenda de maldad y declarar una guerra contra lo bueno, contra la conciencia que no necesita narcóticos. De que pónganle ojo a esto, ¿no? Bien. Entonces decimos acá, son la carga pesada en la conciencia humana. Eso es lo malo pesa, nos pesa. Todos cuando hemos cometido una acción mala en el remordimiento, eso pesa. Los efectos de las consecuencias negativas que hemos tenido, eso pesa. El pasado debería ser pesado. ¿Qué es pasado? Pesa. Bien, entonces seguimos acá diciendo, Babilonia como la antagonista y verdugo de Jerusalén en este momento histórico de los profetas, del profeta Isaías, se presenta como la antagonista y verdugo de Jerusalén. O sea, el profeta Isaías está en medio de la invasión babilónica, está
en aras de la destrucción del templo, etc. Está llamando la atención. Babilonia, que es la enemiga en el sentido de que todo lo bueno que nosotros creemos, en lo que nosotros creemos y tenemos, que es la Torá, hay un antagonista acá, hay una carga, hay una tendencia negativa en la conciencia que dice, no es necesario tener una conexión con Dios, hay que destruirla. Nosotros nos bastamos y nos sobramos. Es interesante que sea Babel, sea Babilonia, porque precisamente la historia de la Torre de Babel era esa. Decir, bueno, ¿para qué necesitamos Dios? Vamos arriba, hacemos lo que nos volvemos dioses nosotros, hacemos lo que nos da la gana y Dios que se vaya para donde quiera que se vaya. Babel tiene un antecedente histórico interesante que no debemos perder de vista. Muy importante. Entonces, ¿qué pasa? Seguimos acá diciendo. Egipto, Babilonia, Persia, Siria, Grecia y Roma, estamos hablando de los distintos imperios que oprimieron a Israel a través de la historia. Son las naciones que en su tiempo fueron el paradigma de rasgos negativos que quebrantan lo bueno de los modos y atributos de amor como nuestro nexo común con Dios, lo bueno de lo que hemos estado hablando. La carga de Babilonia que la humanidad está destinada a remover cuando tomemos la decisión individual y colectiva de retornar a los caminos y atributos de Dios. Estos como nuestra esencia y verdadera identidad, rasgos y cualidades inherentes a la conciencia mesiánica. O sea, para llegar a la conciencia mesiánica, lo hemos dicho, lo vamos a seguir repitiendo porque los profetas lo dicen y lo repiten todo el tiempo para que se nos meta en la cabeza. Se trata de hacer prevalecer lo bueno en todos los aspectos de la conciencia. En nuestro intelecto, nuestro discernimiento, nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras pasiones y nuestros instintos. Cuando ellos, todos estos, estén dirigidos y regidos por lo bueno que tienen los modos y atributos de amor que hemos mencionado. Esa es la conciencia mesiánica. ¿Qué pasa? No va a haber maldad, lo bueno va a ser removido de la conciencia. Esto es lo que el profeta nos está haciendo un llamado de atención. Babilonia tiene que irse para afuera, hay que sacarla, hay que removerla. Esa carga hay que quitársela de encima. Vamos a los versículos 2 y 3 del capítulo 13. Dice el profeta, citando a Akadosh Baruj Hu, obviamente. Alzad un estandarte elevado, izad un estandarte sobre la montaña elevada. ¿Cuál es el estandarte? ¿Cuál es la bandera que tenemos que poner en la montaña elevada de nuestra conexión con Dios? O sea, hay que identificarla. El templo de Jerusalén es la montaña sagrada. Hay que elevar un estandarte, nos dice Akadosh Baruj Hu, pongan una bandera ahí. ¿Para qué se ponen bandera? Para que la gente la vea. La bandera no está ahí por ponerla, es una señal. Vamos a la playa, vemos una bandera amarilla, nos podemos meter al agua. Vemos una bandera roja, nos vamos para la casa. Hay una señal, hay una identificación, hay una soberanía, hay una bandera que te está diciendo, aquí hay algo importante, hay que señalarlo, hay que izar un estandarte, hay que decirte de qué se trata esta conexión, qué es lo que hay aquí. Bien, alzad la voz para ellos. Puede entender de muchas maneras nuestros enemigos, es decir, hey, este territorio al que ustedes no entran. Y también un llamado a nuestros exiliados, a nuestros dispersos. Esa es una de las brajot que decimos en la Midá. Haz sonar el gran shofar para nuestra libertad. Iza, un estandarte, para que podamos traer a los exiliados desde todos los rincones de la tierra. Baruch atah Hashem, que reúne a los dispersos de su pueblo Israel. Es una profecía, por cierto, es tomada de acá también, Isaías. Haz sonar el gran shofar para nuestra libertad. Interesante. ¿Qué pasa? Necesitamos ser libres primero antes de ir a reunirnos en la montaña sagrada, los exiliados de Israel. Bien, alzad la voz para ellos, alzad la mano para que ellos puedan venir a las puertas de los nobles. Están hablando acá de los exiliados. Yo he encomendado a mis sagrados, estamos hablando de Israel, estamos hablando de los Kohanim, estamos hablando de los Levín, aquellos que salvaguardian
nuestra conexión con Dios. Cuando estamos hablando de ello, estamos hablando de esas cualidades y atributos, rasgos en nuestra conciencia. Esos son los nobles, esos son los sagrados de Hashem. Las creencias buenas que tenemos, los buenos sentimientos, las buenas emociones, las buenas acciones, los buenos pensamientos son los nobles, los sagrados de Hashem. Mis sagrados, dice aquí. Sí, yo también, dice Akadosh Baruj Hu, he llamado a mis poderosos para mi ira. En otras palabras, Akadosh Baruj Hu no está contento con lo que hemos hecho de este mundo. Entonces los está llamando, todos ustedes los buenos, vengan, únanse a mí, únanse a mi indignación. A los que se alegran con mi gloria. Está llamando a los que nos alegramos con la gloria de Hashem. Es una convocación que Él nos está haciendo. Y Sadun en Sandarte, vengan los exiliados, vengan todos los que son buenos. Los que procuran la bondad en cada faceta, aspecto y dimensión de la vida. Vengan y reúnanse aquí en mi montaña sagrada, aquí sale un estandarte. Esta es la verajá. Esta es la verajá de los exiliados. Parte de la verajá de los exiliados. Bien, seguimos comentando acá nosotros. Hay un llamado en nuestra conciencia en algún momento de nuestras vidas que nos convoca a reflexionar en lo que somos, de dónde venimos y el destino al que añoramos llegar. Este llamado tiene lugar en el conocimiento de nuestra conexión permanente con Dios, entre nuestro amor y su amor, ya que amor es nuestro nexo común con Él. Por eso hablan los nobles, mis sagrados, los que se alegran de su gloria, de la gloria de Dios. Entonces decimos acá, este nexo es el estandarte sobre la montaña elevada, que es Jerusalén y su templo. Desde allí llamamos a los dispersos de Israel entre las naciones y reunirlos para la redención final. Ellos también simbolizan las cualidades y rasgos positivos enredados por las tendencias negativas de la conciencia. La dispersión entre las naciones, el significado profundo que tiene es nuestra presencia, nuestra convivencia con aspectos que son ajenos a nosotros. Por eso somos exiliados en las naciones. Nosotros no pertenecemos a las naciones. El pueblo judío pertenece a la tierra prometida, pertenece a Israel, a la tierra de Israel. Entonces, cuando estamos en el exilio, estamos básicamente exiliados en las tendencias negativas de la conciencia. Todavía estamos sujetos a la ira, a la soberbia, a la envidia, a la lujuria, a la codicia. Estamos entre las naciones, estamos dispersos y cautivos entre las naciones. Estos dispersos son los nobles, los consagrados, los poderosos, los exaltantes que se alegran en los caminos y atributos de Dios. Esa es la gloria de Dios, la manera como Él se relaciona con nosotros. Toda la tierra está llena de su gloria. Él se comunica a través de nosotros con su Gesed, con su amorosa bondad. Abundante, amorosa bondad. Rav Gesed. Estos dispersos son los nobles, los consagrados, los poderosos, los exaltantes que se alegran en los caminos y atributos del Creador. Estos son los destinados a conducir todos los aspectos y dimensiones de la conciencia. Akadosh Baruj Hu está convocando a los buenos, a las buenas cualidades y tendencias de la conciencia, porque esos son los que van a regir en esa fase que Él nos tiene prometida en la historia de la humanidad, que se llama la conciencia mesiánica. Por eso nos está llamando. Si vengan los buenos, porque lo malo no va a participar en esta fase de la conciencia. Entonces pongamos atención. Empecemos a participar, a ser parte, a pertenecer a esa fase, a esa etapa de la conciencia humana que se llama la era mesiánica, la conciencia mesiánica. Empezando a remover lo que no necesitamos, lo negativo, las tendencias y cualidades negativas en la conciencia. Bien, leemos al profeta diciendo: voz de multitud de montañas, como de una multitud de pueblos, voz de rugido de reinos de naciones unidas juntas.
El Eterno de las multitudes ordena las tropas para la batalla. Nos invita, nos está diciendo en los versos anteriores, vengan, únanse, vengan acá, pongan un estandarte, estemos unidos, nosotros con Él, con Dios. ¿Por qué? Porque voz de multitudes de montañas, como de una multitud de pueblos, voz de rugido de naciones juntas, unidas, van a venir, están ahí, están dentro de nuestra conciencia, hay que removerlas. El Eterno de las multitudes ordena las tropas para la batalla. Hay una guerra. La guerra se está dando desde la creación, desde la salida del Gan Eden, del jardín del Edén. Se llama libre albedrío, se llama tomar las decisiones correctas. Es una guerra entre los modos y atributos de amor, las buenas cualidades de las que hemos hablado, y las fantasías, ilusiones de ego, las tendencias negativas de la conciencia. Hay una guerra, eso lo sabemos. Estamos tomando decisiones en cada minuto, en cada momento de nuestra vida. ¿Hacemos esto o no hacemos esto? Sin mirar a veces las consecuencias de las decisiones que estamos tomando. O sea que tenemos que poner atención a qué es lo bueno y qué es lo malo en cada cosa que queramos hacer. O sea, no es cuestión de hacer algo, es cuestión de decir qué tan bueno es y qué bueno va a tener como efecto. Tengamos eso siempre en referencia y veremos que no vamos a tener problemas. Pero en el momento en que no pensamos y actuamos sin pensar, las consecuencias van a ser exactamente de acuerdo a no haber evaluado anteriormente las palabras que ponemos en la boca y las acciones que tomamos. Cuidado. Comentamos nosotros este versículo 4, es decir, entramos en la era mesiánica tras la inminente confrontación entre lo bueno y lo malo, entre los modos y atributos de amor y las expresiones negativas en la conciencia humana. Estas son el tumulto de montañas representando el carácter opresor y destructor de ideologías, creencias, adicciones, obsesiones, apegos, emociones, sentimientos, pasiones e instintos. Estos son los reinos y naciones reunidos y juntados, que habla Haggadah Baruch, en guerra contra nuestra redención final. En otras palabras, si ustedes lo ven en el contexto actual, ¿por qué la mayoría de las naciones, la gran mayoría de las naciones, estamos hablando de casi todas, que tienen relaciones diplomáticas con Israel, no han mudado su embajada a Jerusalén, por ejemplo? Todo está en Tel Aviv. ¿Qué pasa? En el momento en que ellos lo hagan, van a reconocer que Israel es la capital única, eterna e indivisible de Israel. Entonces las naciones no quieren eso. Las naciones nos quieren decir a nosotros, no, nosotros vamos a compartir con ustedes ese lugar. Eso es lo que han querido a través de la historia, las cruzadas, las invasiones de los musulmanes, todas las guerras que han habido. Es por eso. Pero lo que ellos no saben es que esta tierra está destinada por la Torá y por los profetas, inclusive por lo que ellos creen. Es interesante porque se contradicen. Que ellos creen en la Torá, no. Pero no aceptan que Israel viva en la tierra de Israel y reconstruya el templo de Jerusalén como está destinado a hacer. Los profetas lo están diciendo, esto va a pasar. Gústeles a ellos o no, va a pasar. Y a pesar de muchos de nosotros, lo que llaman el Erev Rav, o sea, la gente dentro de la propia comunidad judía, dentro de la propia Keilah judía, dentro del propio Am Israel, que están saboteando nuestro propio destino. Entonces, ¿qué pasa? Cada uno uno está diciendo, las naciones se van a unir, juntas, unidas juntas. Entonces nos estás enfatizando con las dos cosas. No solamente van a estar unidas, van a estar juntas. Juntadas. Que quieren tomarse lo bueno de la conciencia humana, eso no va a pasar. Ellas van a reconocer que Israel está destinado a regir, o sea, las buenas cualidades en la conciencia representadas por Israel están destinadas a regir las naciones y a regir el mundo, a regir la vida. Estamos hablando de lo bueno, esto no es una agenda política, amigos y amigas que no son judíos que están viendo este programa. Esto se trata de hacer prevalecer lo bueno que hay en la conciencia. Esto no se trata de unas personas con ciertas cualidades, con una religión específica. Nosotros estamos representando lo que la Torah está diciendo aquí. Entonces, si ustedes son buenos, ustedes van a estar del lado de nosotros. Así de simple.
Ustedes quieren hacer lo bueno también. Esos son los 7 preceptos de los noádicos, de los hijos de Noah. Entonces nosotros no tenemos problema. Lo único es creer en un solo Dios, no idolatría, no blasfemar, o sea, no ir en contra de la unicidad del Creador, o sea, no hacer idolatría básicamente. No matar, no robar, no inmoralidad sexual, es muy importante. Y el séptimo es, no comer carne, un miembro de un animal vivo. Esto es importante. Compasión. Se traduce como compasión. Y en no idolatría incluimos no blasfemar. Así que repetimos 2 en 1. Entonces que son vamos realmente por 6. Y el séptimo es establecer cortes de justicia. En otras palabras, hacer prevalecer la justicia, hacer prevalecer lo anterior, los 6 mandamientos anteriores. O sea, que la gente sea compasiva, que la gente no mate, que la gente no robe, que la gente no se manifieste sexualmente de manera inmoral. Reconocer a Dios y no blasfemar. O sea, no hacer idolatría. O sea, reconocer la unicidad del Creador. Eso es todo. La persona que hace eso es buena. Ya, de por sí. Esa es la manera como la Torah lo está definiendo. Una persona buena es una persona que no hace estas 7 cosas. O que hace estas 7. O sea, que sigue estos 7 mandamientos. Ya. Esos tienen un lugar en el mundo por venir, en el Olam Haba, en la era mesiánica, exactamente al mismo nivel de nosotros. No hay ninguna diferencia. O sea, que no hay discriminación, no hay separación ni nada. Eso es invento de las naciones. Que los sionistas, que se quieren superiores, que eso es mentira. La Torah acá está hablando de todo. Nosotros somos portadores de la Torah, eso es todo. Y Dios nos ha dado, nos ha investido con eso. Esta es nuestra herencia, ¿qué vamos a hacer? Renunciar a ella porque la gente quiere que no podemos. Entonces lo que queremos es hacer prevalecer el bien. Ustedes ven todas las fundaciones en el mundo, ¿no? El 90% de las fundaciones en el mundo son de judíos. Está comprobado. Son las que más ayudan a la gente. Hay gente que se queja acá en Israel. Un tipo judío dejó $600 millones su herencia a la Universidad de Harvard. Esto fue hace como 5 o 6 años. Eso fue un escándalo aquí. ¿Cómo es posible que un tipo le dé $600 millones a una universidad que no es de judíos? O sea, ¿cuál es el cuento aquí? Acá en Israel necesitamos esa plata, necesitamos ayudar a la gente para que estudie Torah, para que, en fin, construir este país, que no es fácil. Este país está en deuda. El déficit que hay en el presupuesto nacional de Israel es astronómico. Porque, en fin, no sabemos cómo manejar la economía. Ha habido una serie de problemas. La política acá no es coherente en muchos aspectos, como hemos visto. Pero necesitamos la solidaridad de todos los judíos. Se van. En Chicago igual. Yo viví en Chicago 20 años. Hay un tal Parque del Milenio, que inauguraron precisamente al inicio del milenio, en el 2000-2001. Ahí al lado del Grand Park, enfrente del Lakeshore Drive. Cipote de parque que hicieron ahí. Recuerdo que era un lugar, que era una vieja estación de trenes. Entonces dijeron, ¿para qué vamos a tener esa estación ahí abandonada? Vamos a agregarle al Parque Grant, que es el parque del centro de Chicago, un parque muy bonito. Vamos a añadirle otro parque encima de esa área que estamos mencionando. Esto que le estoy diciendo es real, esto no es fantasía, ustedes pueden ir y chequear. Ese parque lo financiaron fundaciones y donantes judíos, todo el parque, las esculturas que hay ahí, el auditorio, el centro para las artes escénicas de Mr. Harris y la señora. Los Pritzker donaron el teatro que tiene la fachada de Frank Gehry, el arquitecto. Otro judío pagó, creo que $30 millones por la escultura de un hindú ahí, que la gente entra, es como un espejo por dentro, una estructura redonda, que es como un espejo que todo se refleja. Otra estructura de un español, una escultura, realmente una pantalla de video, básicamente, le llaman escultura, ¿no? Con todo respeto, no queremos ofender. También la compró una fundación judía, pagaron todo el parque, lo pagaron los judíos.
Entonces la gente dice, bueno, ¿y por qué no lo pagaron la gente que vive ahí? Los italianos, los austríacos, los latinos, el resto de la gente, hay plata también, ¿no? No. Pues la ciudad dijo, nosotros no tenemos plata para el parking. Y dijeron los judíos, bueno, ¿por qué no? Vamos a hacer parking, nosotros damos la plata. Y eso es gratis, ¿no? Hacen cosas ahí, etcétera, ¿no? Conciertos y presentaciones. Un lugar muy lindo, por cierto, muy bonito. Muy bonito. Parque de primer orden a nivel mundial. Entonces estamos viendo que las contribuciones de la comunidad judía, donde ellos están en Nueva York, ni sin mencionar Nueva York es más todavía. Es una ciudad donde hay muchos judíos. Nos ponemos el caso de Chicago, porque es el caso que su servidor conoce mejor porque vivió ahí 20 años. Y es increíble la cantidad de donaciones que han hecho los judíos a causas. Impresionante. Porque esa es la función de los judíos con las naciones. Sin embargo, nos persiguen en todas partes. En Europa Oriental, el antisemitismo. En Bélgica se metieron aparentemente un militante musulmán se metió a matar judíos en un museo judío. Dice, ¿pero qué pasa aquí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando el antisemitismo es estigmatizar a los judíos como los malos de la película, siendo que a través de la historia hemos sido los buenos de la película. Entonces la gente se pregunta, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Señoras y señores, lo que está diciendo el profeta acá, lo que Akadosh Baruj Hu está recordándonos a través del profeta. Aquí no nos está diciendo. Lo bueno no va a prevalecer. Una vez que las naciones vengan acá, va a haber opresión, va a haber otra vez esclavitud. Es que ya la hay. En países islámicos hay esclavitud. Está documentada por las Naciones Unidas. ¿Y eso es lo que quieren en el futuro? ¿Acabar con todo lo bueno? Que la Torah dice que hay que hacer prevalecer. Akadosh Baruj Hu no lo va a permitir, no lo permitió en Babel, en la Torre de Babel, no lo permitió cuando el diluvio, no lo permitió en Sodoma y Gomorra, no lo permitió en Egipto, no lo va a permitir ahora, Haz Shalom. Es más, hay profecía, está en el Deuteronomio en la Torah y está recordándonos, todos los profetas nos lo recuerden. Entonces pongamos atención, ¿no? ¿Cuál es la idea acá? No es ser judío o no ser judío. La idea es hacer lo bueno. Olvídense si es judío o no es judío. Eso no tiene nada que ver. En serio. Acá lo relevante es hacer el bien. De eso se trata. Hay que hacerlo prevalecer. Eso es lo que la Torá y los profetas nos están diciendo que es la era mesiánica. En la era mesiánica, la gente que es buena, ahí vamos a estar todos. Los que son malos para afuera, no va a haber espacio para ellos. Va a haber un cambio en la conciencia humana. Eso es inevitable. Tiene que haberlo. Esto no puede seguir así. No puede seguir así por 6.000 años. Imposible. Imposible. Hay que parar esto. Hay que hacerlo, hay que empezar. ¿Cómo? Empezar a decirle a la gente, oye, cuando piensen bien, piensen que es lo bueno, piensen en hacer lo positivo. Por nuestro propio bien, además. No estamos complaciendo aquí a nadie. Nos conviene hacer bueno, nos conviene que la gente esté contenta. La gente tenga su parque y diga, wow, traigan a los niños y vean, se tomen fotos dentro de esa escultura linda. Es un escultor hindú, siempre se me olvida el nombre, muy famoso. Por cierto, es el escultor hindú más famoso de la India. La gente está contenta. Y deberían estar agradecidos, ¿no? Todos dicen, wow, los Pritzker dieron esto, los Harris dieron el centro para el auditorio para hacer las artes escénicas. La escultura en la que la gente se ve, una escultura que es una pantalla de video donde aparecen las caras de mucha gente, ¿no? Entonces la gente, buscándose, mira, yo estoy ahí. Va al parque a divertirse. Se crea un sentimiento de positivo. La gente no entra al parque y sonríe enseguida. Wow, qué lindo esto. Y lo que costó, eso costó un poco de plata. Construir ese parque. ¿No? Mínimo, 500 millones de dólares costó ese parque. Mínimo. Entre la infraestructura, las esculturas, las luces, toda esa serie de cosas. La cantidad de plata que metieron ahí. Y ustedes ven, ¿no? Esto fue donado por la Fundación Pritzker, esto fue donado por la Harris, esto fue donado no sé quién, Adler, no sé quién. En fin. Entonces pongamos atención a eso. Bien, vamos al versículo 5 de Isaías, capítulo 13. Dice, vienen de tierra lejana, de los confines del cielo, el Eterno y las armas de su indignación para destruir toda la tierra.
esto es bien interesante, porque cuando dicen vienen de tierra lejana, es interesante porque todos estos versículos están justapuestos. Habla de nosotros, habla de las naciones, habla de nosotros, habla de las naciones. Están así. O sea, hay que ponerle mucha atención, porque si lo leemos, daría la impresión de que están hablando, cuando están hablando de nosotros, están hablando de las naciones. No. Ya sabemos específicamente cuando hablan de naciones, no tiene que ver nada con nosotros. Entonces vuelve otra vez a Kadosh Baruj Hu, ya yuxtapuesto a que las naciones van a venir y va a haber batalla. Él dice, vienen de tierra lejana, está hablando de nuestros dispersos, que como hemos dicho, están exiliados en otras tierras, viven todavía en Galut, en el exilio, y los otros que vienen siendo, ya lo hemos repetido, los conversos que regresan al judaísmo, que han estado dispersos a través de las naciones, a través de la historia, fueron absorbidos por las naciones a través de la historia. Son las 10 tribus perdidas, básicamente. Entonces dice a Kadosh Baruj Hu, vienen de tierra lejana, de los confines del cielo. Dicen que inclusive que hay un capítulo, creo que no sé si está en un comentario antes o después de este en el blog. Y está en la Torá también, está en el Deuteronomio, donde dice que Kadosh Baruj Hu dice que si están en el cielo del cielo los voy a traer. Está en el Deuteronomio, léanlo al final. Capítulo 30 creo, el Deuteronomio. Dice, si los tengo que traer desde del cielo los voy a traer. Imagínense ustedes, o sea, va a reunir a los judíos que están en el cielo y los va a traer a reunirse con nosotros. Aquí dice, de los confines del cielo, el Eterno y las armas de su indignación para destruir toda la tierra. Cuando está hablando de destruir toda la tierra, estamos hablando del status quo en que la tierra está, destruir lo malo que hay en la tierra, no el planeta en sí, sería una contradicción. Cuando está hablando de destruir toda la tierra, están hablando de destruir todo lo negativo que hay en la tierra, el materialismo, lo denso. Interesante porque esta semana leemos Parashat Korah. A Korah se lo tragó la tierra. Esa es la tierra de la que estamos hablando acá. La tierra como la parte esa materialista, la parte esa material densa. La tierra, el polvo, la tierra que uno toca cuando uno camina por el suelo. O sea, lo material, lo que no es espiritual. Eso es lo que hay que destruir. O sea, espiritualizar la tierra. Ponerle algo bueno a lo que es denso, a lo que no se manifiesta como nada, pues no tiene vida. Esperamos que se entienda. La guerra para eliminar todo lo opuesto a lo bueno en la tierra, lo que acabamos de decir, incluye a nuestro Creador. Él está ahí en nuestra guerra. Él viene a pelear con nosotros. Porque no somos capaces por nosotros mismos de erradicar las fantasías e ilusiones de ego entre sus tinieblas. O sea, Dios nos va a ayudar. Si ustedes simplemente empiecen a erradicar lo bueno, yo los voy a ayudar. Yo voy a librarla. Así como nos ayudó en la conquista de la tierra prometida igual. Son las 7 tendencias negativas de la conciencia a lo que nos hemos referido en el blog y aquí acabamos de mencionarlas hace rato. Que esas guerras las peleó Kadosh Baruj Hu. Las moritas, pericitas, hititas, yehús, girgashitas, hay que removerlas. Él esas batallas las pelea. Pero nosotros tenemos que tener la determinación, la intención y la determinación de querer entrar y conquistar la tierra y poseerla. Para que Él libre nuestras batallas. Y esto es lo que nos está diciendo acá ya en términos de profecía, en términos de la conciencia mesiánica, en términos de la redención final. Muy importante. Entonces seguimos acá, la tierra como la vida debe ser transformada, la tierra como la vida debe ser transformada para dignificar y honrar su propósito de acuerdo a la voluntad de Dios. Versículos 6 y 7 del capítulo 13 de Isaías, aullad vosotros porque el día del Eterno está próximo, cuando vendrá la destrucción del Todopoderoso, entonces todas las manos flaquearán y todo corazón de hombre se derretirá. Esta munición es para todo el mundo, es para las naciones y para nosotros un llamado de atención para decir, va a haber una confrontación entre las tendencias negativas de la conciencia y lo positivo. Ojo, entonces aullades, griten, pónganse alertas. O sea, cuando un lobo aúlla por algo, está preparándose para algo. O sea, que algo así, prepárense, aullad vosotros. O sea, estemos preparados, pongamos atención. Imitamos ese sonido, ese aullido, diciendo, hey, hay que abrir los ojos, hay que abrir el entendimiento, hay que abrir las emociones, hay que abrir los sentimientos hacia lo bueno.
A menudo decimos que la era mesiánica ha estado próxima de nuestra salida de Egipto, pero elegimos vivir en la idolatría de las fantasías e ilusiones de ego, que están destinadas a desaparecer para dar camino al plan del Creador. Así comprendemos la destrucción del Todopoderoso. Nuestras acciones negativas, el flaquear de nuestras manos que habla el que nos dice Akadosh Baruj Hu acá, y los pensamientos, emociones, pasiones y sentimientos negativos que albergamos en nuestro corazón se derretirán. O sea, toda esa vacilación que tenemos, ay, mejor hago esto, que el ego me lleva a desear esto, a sentirme de esta manera, a sentirme superior, a sentirme orgulloso, a sentirme de esto. Eso se va a derretir. Versículo 8, y habrán sido afligidos, serán tomados por dolores y angustia, estarán adoloridos como mujer en el parto, se mirarán a otros espantados, sus rostros serán rostros de llamas. Estamos hablando de la lucha que hay en la conciencia. Estas alegorías que dice el profeta son bien interesantes. Rostros de llamas. Cuando estamos hablando de llamas, estamos hablando de fuego. Cuando estamos hablando de fuego, estamos en el fuego transforma. Hay aflicción. ¿Qué aflicción no hay cuando uno tiene una adicción de la cual tiene que separarse? Entonces todo lo experimenta. Es que el helado, es que el chocolate, que no puedo, estoy adicto. Y el doctor te dice, tienes que dejarlo. Duele. Hay una aflicción, hay un dolor. Ahora vamos a hablar sobre eso. Duele. Todos los cambios son de una u otra manera dolorosos porque hay que despegarse de algo para dar lugar a algo nuevo. Eso ya lo sabemos. Pongamos atención, no nos hagamos tontos. Debemos entender este y los versículos siguientes, el 9 y el 10, como la aflicción que padecemos cuando luchamos para liberarnos de nuestras adicciones, obsesiones, apegos, ideas, creencias, pretensiones y patrones negativos, patrones de conducta negativos. Seamos honestos con nosotros mismos y empecemos a reconocer los enemigos y opresores internos que subyugan nuestra conciencia y libre albedrío. A veces no tenemos libre albedrío, lo perdemos. O sea, nuestra lujuria puede más, nuestra envidia puede más, nuestra codicia puede más, nuestra arrogancia puede más. Cuidado. Todos sabemos que estos verdugos son más fuertes que nuestra voluntad y determinación de despojarnos de ellos. El mismo ejemplo que padecemos bajo su opresión, el mismo dolor, que padecemos bajo su opresión es el mismo que sufrimos cuando renunciamos a ello. Esto es muy importante. De la misma manera que sufrimos con la adicción. Queremos que esto que estamos haciendo no es bueno. Estoy apegado, soy adicto a esto. Uno sufre porque hace sufrir a otros con su adicción. La adicción al juego, la adicción al sexo, la adicción a la soberbia, la adicción a la ira, la adicción a la neurosis, la adicción a la depresión. Nosotros no estamos contentos con eso, hay un dolor ahí. Ese mismo dolor tenemos que experimentar al dejarlos. El mismo dolor que nos causa es el mismo dolor que debemos sentir al dejarlos. Suena como paradójico, porque dices, bueno, pero son dos dolores. Dices, sí, pero por lo menos uno te va a liberar. El otro te hace sentir vencido, el otro te va a sentir liberado, te va a hacer sentir libre, plenamente libre. No vas a depender de nada. Hay un proverbio oriental, no sé si de Confucio, de Lao Tzu, uno de esos tipos, que dice: quien no tiene nada, lo tiene todo. No dicen quien tiene todo no tiene nada, no dicen eso. Porque ellos pueden decir, bueno, si el tipo tiene todo, ya tiene todo. Pero el tipo que no tiene nada, tiene todo. ¿Por qué? Porque si el tipo no posee nada, no tiene que preocuparse por lo que posee. Entonces, ¿qué pasa? Ya deja de tenerse a sí mismo para tener lo que tiene. Te compró el carro caro, tiene que pagar el seguro, tiene que mantenerlo, tiene que cuidarlo, tiene que mantenerlo limpio. Se hizo esclavo de la posesión. Ya no es libre. Lo que tiene ya le quitó. Antes lo tenía todo, en el sentido de que tenía su propio libre albedrío, tenía su voluntad libre. No dependía de lo que tenía. Tenía que preocuparse de esto, del otro. Lo tenía todo. Porque el tipo no dependía de nada. Pero ahora depende de lo que tiene.
Hay que entenderlo de esa manera. Dice, bueno, estás diciendo tú que no hay que tener nada. No hay que tener nada de lo que estemos apegados, adictos y subsirvientes, que, no, que seamos sirvientes y esclavos de eso. Eso es lo que no hay que tener. Así que no nos hagamos tontos. Estamos entendiendo exactamente a lo que nos está refiriendo el profeta acá y a lo que estamos dilucidando, a lo que estamos revelando detrás de todas estas alegorías. Bien. El mismo dolor que padecemos bajo su opresión es el mismo dolor que sufrimos cuando renunciamos a ellos. Comúnmente se conocen como síntomas de abstinencia. Hay un término médico, un término clínico. Se llama síndrome de abstinencia. En el momento que la persona ya no puede tener eso, le causa algo. Un resultado, un efecto secundario. Un síndrome de abstinencia. De ellos, de abstenerse de ellos. Por ello clamamos, en vista de las circunstancias, clamamos a la compasión y amorosa bondad del Creador para que nos ayude en nuestra guerra y Él responda con su redención final. Es interesante porque el caso de Egipto fue similar. O sea, Egipto nos creó un síndrome de abstinencia. O sea, estamos adictos a Egipto. Estábamos. Sí, éramos esclavos, sufrimos, pero ya estábamos adictos a eso. O sea, era el pan de cada día. Era la realidad diaria que teníamos. Salimos al desierto, no tenemos nada. Había gente que quería volver. O sea, ya por lo menos teníamos una distracción, pero aquí que el maná, en el desierto no hay nada. ¿Qué es esto? El síndrome de abstinencia los golpeaba. Querían volver a la adicción. De hecho, la semana pasada, la semana antepasada en Bejaloteja, para ser Bejaloteja vimos que a Kiriot Hatavá, las tumbas de la lujuria, que queremos, extrañamos el ajo, la cebolla, los pepinillos, los puerros, las sandías de Egipto, ¿no? Queremos carne, danos carne. Eso es síndrome de abstinencia. Ellos cuando salieron de Egipto querían volver a Egipto. Les hacía falta la droga, lo que tenían en Egipto. Pero llegó un momento en que los tipos dijeron, no, es que esto es muy fuerte, necesitamos volver. Akadosh Baruj Hu que vuelvan. Las tumbas de la lujuria. Murieron en su lujuria, o sea, murieron en el sentido de que se separaron de la vida, que es estar conectados con Dios, ese Dios que es todo. Ese es lo que nos hace decir, el que no tiene nada tiene todo, el que no tiene nada material, nada de lo cual aferrarse material, tiene a Dios. Eso es todo. Dios es todo. El significado místico detrás de todo esto. El que no tiene nada lo tiene todo, el que se vacía, deja la vacía limpia, se llena de Dios, se llena de todo. Agarren la onda entonces. Y yo visitaré su maldad sobre el mundo. Él va a ver cuál es la maldad que hay aquí. La va a visitar. Y sobre el malvado su iniquidad. ¿Por qué hace esto malo? ¿Qué hay detrás de todo? ¿Por qué hay tanta maldad aquí? O sea, ¿qué es lo que ustedes lo llevan a hacer maldad? Akadosh Baruj Hu va a venir a visitarnos. O sea, la gente que hace mal, venga, tú que estás matando tanta gente inocente, mujeres, niños en África, ¿tú qué estás haciendo allá o en otras partes? Siria, el salvaje Assad, una guerra civil que mató un poco de gente, miles de personas, así que más de 100.000, simplemente porque no están de acuerdo con él. Que tampoco son una perita en dulce, porque dicen, y ahora hay reportes que dicen que no son tan buenos como la gente parece. Dicen que ya Al Qaeda y el yihad islámico y todas las organizaciones terroristas estaban detrás de la revolución esa contra Assad, el régimen de Assad en Siria. Pero entonces, lo que estamos diciendo acá es que Akadosh Baruj Hu va a venir a visitar acá y decir, ¿ustedes por qué hacen esto? Al inicuo le va a decir, al malvado le va a decir, ven acá. ¿Cuál es el sentido de esto? Explícame tú. Yo quiero visitarte para que tú me digas qué es lo que está pasando aquí. Yo quiero saber. Akadosh Baruj Hu dice, ¿qué hay detrás de todo esto? O sea, ¿qué placer le sienten ustedes a la maldad? Eso es lo que está diciendo. Yo visitaré su maldad sobre el mundo y sobre el malvado su iniquidad. Y yo haré que desista la arrogancia del soberbio y reduciré la soberbia de los tiranos. Dice, un momentico, todos ustedes esta vaina la tienen porque son arrogantes, porque son codiciosos, porque son envidiosos, porque codician, porque son ambiciosos, quieren más y más y más. Un momentico, yo les voy a bajar eso. Les voy a hacer humildes.
Entonces no vas a tener necesidad de pelear con nadie. No vas a necesitar de matar, hacer masacres, ni de tratar de imponer la maldad en ninguna parte. Les voy a enseñar humildad. Aquí está. Yo haré que desista la arrogancia del soberbio. Ya desiste ya. ¿Qué placer tienes tú en ser el líder, ¿no? El capo de la mafia. ¿Cuál es el punto? La arrogancia quiere ser el chacho de la película. ¿Qué hay detrás de todo esto? En ese momento cuando Él nos abra los ojos, visite nuestra maldad. Dice, ¿qué estás haciendo? Déjense de eso, no sean tontos. La cura tiene que ser humilde. La soberbia, les voy a quitar lo soberbio, lo egoísta. Se los voy a quitar. Los tiranos, los líderes que se creen, yo, el Assad, todos los líderes estos, ¿no? Que se creen, son los dioses, se hacen reelegir una y otra vez, tienen un problema de ego, pero serio. Eso es, no hay otra razón. De control, de posesión, de la que las cosas se hagan como ellos dicen. Un momentico, esta vaina no va a pasar. Acabó Perjú va a venir a decir, cuidado, ya no más, aquí está. Yo haré que desista la arrogancia del soberbio y reduciré la soberbia de los tiranos. La gente que se calmen, que se dejen de vainas. Ya. Esto es lo que es. A ver si lo entienden ahora, ¿no? El lenguaje nuestro. El día del eterno lo aguardamos muchos. El momento en que finalmente estaremos completamente liberados de todo aquello que simplemente fue innecesario en el mundo material, lo que estamos hablando. La maldad es innecesaria. ¿Para qué necesitamos la maldad? Nadie la quiere. Nos oprime, nos hace sentir mal, nos duele, sufrimos. ¿Para qué queremos eso? Aquello que siempre ha sido innecesario. La maldad nunca ha sido necesaria, ni antes, ni después, ni nunca lo va a ser. Lo único necesario es amor, el amor de Dios. Lo bueno, eso es lo necesario, eso es lo que necesitamos para vivir. ¿Cuándo vamos a aprender la lección? Este es el momento de aprenderla. La redención final viene ahora, cuando finalmente nos demos cuenta que tenemos que cambiar la basura que tenemos. Las referencias negativas en la conciencia y empezar a actuar con las referencias de todo lo que es positivo. Los modos y atributos de amor como la manifestación material del amor de Dios. Todo lo que hemos creado que nos hace padecer como maldad e iniquidad, producto de la arrogancia y la soberbia de ego. Acá está. Así nos hacemos conscientes de que las tendencias negativas de ego son los tiranos que nos condenan a vivir en sus dominios. Volvemos al profeta acá que dice, yo haré al hombre más raro que el oro fino. Dice raro, una traducción rara, una traducción extraña, ¿no? Lo voy a hacer más raro, algo inusual que el oro fino. Más raro que el oro fino. Imagínese usted el oro fino, el oro de mayor quilataje. Entonces va a ser más inusual, muy distinto a esto. Va a ser aún más raro. Esa es la conciencia mesiánica. La conciencia que no vamos a saber, no va a haber referencia. Va a ser más fino que el oro. ¿Qué es eso que es más fino que el oro? Más dulce que la miel que destila el panal. ¿Qué puede ser más dulce que eso? No tenemos referencia. Pero Él nos lo está diciendo, yo te voy a hacer mejor. Lo mejor que te has podido imaginar. No tienes referencia, no tienes idea. Es más raro que el oro fino. Y tenemos que estar preparados para esa nueva fase que mencionábamos al principio. Esa nueva fase en la conciencia de la humanidad que es más fina que el oro fino. Más fina, más depurada. Más especial. Aquí está. Mucho más que el oro puro de Ofir, una región por ahí. Por lo tanto haré temblar los cielos y la tierra será sacudida de su sitio. Lo que hemos hablado, ¿no? Vamos a remover todos los fundamentos negativos de la conciencia, se van a ir para afuera. Debido a la ira del Eterno de las multitudes y debido al día de su ardiente ira. La indignación, la ira de Hashem, como hemos dicho, no es otra cosa que ponerle fin a todo lo que no es bueno. O sea, la ira de Hashem es, estoy cabrero con toda esta situación. Esto no puede seguir. Ya ha sido demasiado tiempo, esta gente no aprende, vamos a ver qué hacemos con él, vamos a erradicar esto ya. Pero tenemos que dar el primer paso para que Él se una, o más bien que nosotros nos unamos a la batalla que Él va a librar. Aquí está. Amor de Dios transformará nuestra conciencia en algo aún más puro que las más sublimes cualidades que jamás hayamos conocido. Cuando estamos hablando de oro fino acá, estamos hablando de lo que es bueno. De lo que es bueno. O sea, cuando la gente le regala una joya de oro a alguien, le está dando lo mejor.
Es el símbolo de lo que es mejor. Un símbolo, un metal. ¿Pero qué simboliza eso? Vayan ustedes una vez, es carísimo. Simboliza algo bueno. Ahora, en vez de ir a pagar los $25,000 por ese anillo especial, etcétera, con diamantes, etcétera, etcétera, ¿cuál es el diamante que tenemos dentro? ¿Cuál es el oro, el platino que tenemos dentro? Eso es lo que hay que buscar, no la representación. ¿De qué sirve que uno dé el regalo y después le pegue una puñalada por la espalda? Eso no tiene gracia, ¿no? No tiene ningún valor. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Haggadah Baruj Hu nos está hablando de una cualidad mayor que las buenas cualidades que conocemos, o sea, lo que conocemos como bueno va a ser mucho más bueno todavía. Pues, tenemos que llegar ahí para saberlo, no sabemos. Cualidades que jamás hayamos conocido. Para que ello ocurra, toda maldad, iniquidad e impurezas en la tierra y en la vida serán eliminadas por el Creador. Él nos hará conscientes de la esencia de lo que nos creó. Vamos a conocer nuestra verdadera esencia finalmente. Nuestra esencia y verdadera identidad, lo que realmente somos. Él nos hará conscientes de la esencia de la que nos creó. Nos hará saber que sus caminos y atributos son nuestro nexo común con Él. Ese oro, esa cosa rara que nos vamos a conocer va a ser cuando estemos conectados realmente, conscientemente, que todos los planos de la conciencia lo veamos ojo a ojo, como dice el profeta, cuando viene a Jerusalén. Lo vamos a ver. Los versículos restantes del 14 al 22 de este capítulo describen la batalla que libramos de la carga de Babilonia. Hay una guerra con Babilonia. Empezamos en este capítulo, como dijimos. Esta también es el escenario alegórico en el que confrontaremos aquello que hemos creado por la arrogancia y soberbia de ego, como la que acaba de ilustrar Haggadah Baruj Hu acá. A expensas de lo bueno de los modos y atributos de amor. Somos malos porque tenemos algo bueno. Si no tenemos algo bueno que es la vida, esa es la que usamos como vehículo para hacer la maldad, para hacer algo bueno, lo malo, algo malo. Entonces aquí está. La falsa belleza de los reinos y las naciones que desaparecerán, como Babilonia, Caldea, Sodoma y Gomorra. Los lugares en los que nunca más volveremos a habitar de generación en generación. Vamos a habitar en un lugar donde todo va a estar bien. Pero tenemos que empezar a entronizar, a establecer esa conciencia dentro de nosotros. Ahora, si queremos hacer que la redención final y la era mesiánica venga, tenemos que empezar nosotros con nosotros mismos, individualmente. Empezar a buscarnos ya en las tribus de lo bueno. Las tribus de la gente buena. Esa es la tribu que tenemos que buscar. Esas son las tribus dispersas de Israel. Las tribus perdidas en los confines de la tierra y del cielo. Y una vez que volvamos ahí, vamos a dar el primer paso hacia el retorno, a esa fase, al ingreso más bien, retornar al ingreso de esa nueva fase que se llama la era mesiánica en la redención final. Con esto nos despedimos, que tengan un resto de semana muy, pero muy feliz. Shabbat Shalom y hasta la próxima.